Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo contemporáneo. Vamos a continuar con la clase sobre el tema la desigualdad económica en el sistema. Sí, vamos a continuar. Ayúdame, por favor, estudiante. Andrés, por favor, necesito que me hagas un resumen de esta clase. Las desigualdades económicas para recordar, por favor, qué es lo que nosotros habíamos conversado al respecto. Ya voy, profe. Andrés, Aquí está, Liz. Profe, pero la última clase no fue de pobreza y exclusión social. no, la desigualdad económica, ya estuvimos conversando de las desigualdades económicas. No tengo ese mapa aún, Liz, todavía. Estudiante Fran Sevilla, ayúdeme por favor con ¿qué conversamos al respecto al tema de las desigualdades económicas? Que existe distribución de bienes e ingresos a diferentes grupos. No solamente conversé eso. A ver, estudiantes, ustedes no tienen la información al día sobre los temas que se dan. Voy a empezar a calificar cada día a las personas que empiece a nombrar sobre la información. ¿Sí? Ayúdame, estudiante Pila Bianca. Ya vimos de las desigualdades económicas, que es que, como indicaba la ONU, existe una distribución de bienes, empresas y rentas dentro de un grupo y sociedad, país o entre países. Y también vimos 7 ejemplos de la desigualdad económica y algunos países como República de Haití y otros países que vimos. Ya. Cuéntame, estudiante Bianca, ¿hasta qué país nos quedamos? ¿Qué países estuvimos conversando? República de Haití, Birmania, Birmania y Qatar. Ya. Hemos conversado. Estos son los países periféricos, ¿no? Que carecen de poder y son pobres. Su economía agrícola y minera es muy limitada. Estudiantes, estos países proporcionan a la semiperiferia al centro y al centro a los países del centro, materias primas, productos, mano de obra a bajo precio para que puedan producir. Estos países tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro. El concepto de
de estos países periféricos son subdesarrollados en vías de desarrollo o tercer mundo. Hemos conversado de Haití, Birmania, Afganistán. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Bianca. Sí, Licen. Listo, entonces toca seguir con estos países periféricos. Benín está ubicado en el oeste de África. Es una nación tropical y subsahariana. Su población depende de la agricultura, en especial del algodón. ¿Sí? Ellos, su fuente de riqueza, se puede decir, es la agricultura, en especial el algodón, que intercambian regionalmente con los países vecinos. Con compañías extranjeras explotan los recursos del país: petróleo, oro, mármol, piedra caliza. ¿Ya? La República, La República Democrática del Congo es conocida anteriormente como Zaire. Es una nación con grandes recursos naturales, pero cada vez más pobres desde los años 80, debido a la Primera y la Segunda Guerra del Congo. ¿Sí? La producción del país y sus ingresos estatales se han reducido, incrementándose a la deuda externa. Gran parte de la población ha muerto por la hambruna y las enfermedades. En el país más pobre del mundo y con el peor índice de desarrollo humano. Este país entró en crisis por la Primera y la Segunda Guerra que hubo en la República del Congo. ¿Sí? Ahora ellos tienen una deuda externa muy grande y la población está muriendo por hambruna, enfermedades. ¿Sí? Es el país más pobre del mundo. ¿Ya? Etiopía es un país sin salida al mar, ubicado en el Cuerno de África. Es el segundo país de África en densidad de población, y su economía se basa en la agricultura, que representa el 45% del PIB, Producto Interno Bruto, el 90% de las exportaciones y el 80% de los trabajadores que se dedican a ella. Aquí su mayor producto es el café, que está destinado a una exportación. Internacionalmente, el precio del café influencia la economía del país, ya que su agricultura se basa en un solo producto. Mire que este país solo importe café, sí, es muy complicado. Vamos a hablar de los países centrales. Los países centrales son aquellos que tienen una estructura social, política, cultural, económica muy sólidas e influyentes, ¿sí? Esto le permite tener autoridad sobre otras naciones menos favorecidas, como los países periféricos pueden ser, que pasan a conformar sus periferias. Aquí está, adoptando sus características y se desarrollan a la par de estas naciones poderosas. Los países del centro tienen una economía muy diferente que los países de la periferia. Ejemplo, Qatar es un estado árabe ubicado en Asia, cuyo ingreso nacional depende principalmente de las exportaciones de gas natural, petróleo, aunque en los últimos años han empezado a realizar inversiones alrededor de todo el mundo, ¿sí? Se estima que las reservas de petróleo de este país es de 15 millares de barriles, ya que duran al menos 37 años más. Sus reservas del gas natural son casi 26 billones de metros cúbicos, es decir, 14% de la totalidad mundial, y la tercera reserva más grande del mundo. El nivel de vida de los cataríes es comparable a las naciones europeas. Su PIB es más alto del mundo. El Producto Interno Bruto más alto del mundo. Mira este país, Qatar. ¿Sí? Australia. Australia.
Pertenece a la Comunidad Británica de las Naciones. Fue territorio del Reino Unido y es el país más acaudalado de Oceanía. ¿Ya? Australia pertenece a la Comunidad Británica de Naciones. Fue un territorio del Reino Unido y es el país más acaudalado de Oceanía. Su economía es considerada una de las más libres, con ambientes de negocios ideales. Han obtenido puestos privilegiados en las listas de la OCDE, que miden el índice del desarrollo humano y el índice de calidad de vida. Lo ubican en el 6º lugar del mundo. Austria es el principal socio comercial de Alemania y su índice de desarrollo humano son los más altos del mundo entero. Se ubica por encima del promedio de bienes e ingresos, de trabajo, salarios, vivienda, condición de salud, seguridad personal, comunidad, condición del medio ambiente, competencias y una educación de satisfacción. Miren, los países del centro tienen una situación económica, también tienen un nivel de vida humano muy, muy bueno, ¿sí? Muy, muy positivo. Exportan, están con buenos porcentajes de su exportación. Son países ricos, desarrollados, los países del centro, y ellos ayudan a los países de la periferia, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, estudiantes? Hasta aquí, sobre las desigualdades económicas. Hemos hecho una comparación de países de la periferia y de los centros para que miren cómo los países del centro saben llevar una economía y pueden lograr tener una estabilidad económica para sus habitantes. Piensan hasta en la calidad humana, en la educación, en todo que sea beneficio para los pobladores de aquellos países. Y estos países, en cierto modo, a veces ayudan a los países de la periferia que sí están en una desigualdad económica. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es desigualdad económica y países, entre países, ¿no? Ahora, los vínculos entre pobreza y violencia. Este tema es muy lógico de poder analizar porque se da por una desigualdad económica un factor para que se produzca esta pobreza y esta violencia, ¿sí? Entonces, la pobreza en los países periféricos, los que acabamos de nombrar, son muchos, pero bueno, obviamente les puse los más importantes, sí, pero son muchos, se encuentran estrechamente relacionadas con la violencia. Obviamente, si existe pobreza, va a acompañar la violencia, sí, va a ser un factor que está vinculado a esta pobreza, sí. Debido a su carácter general, requiere de algunas precisiones, sí, como parte de su interés por el estudio de la paz, lo manifiesta un sociólogo llamado Joan Galtung. Él plantea una concepción de violencia, ¿sí? Él dice que lo suficientemente amplia como para incluir las variedades más importantes, pero lo suficientemente específica para servir de base para una acción concreta. Eso plantea Joan Galtung. Dice que la violencia es todo lo que, siendo evitable, imposibilita o dificulta la autorrealización humana. Muy cierto, se puede evitar la pobreza, por lo tanto no puede existir violencia, pero aquí depende cómo cada gobierno maneje a su país. Si piense en los ciudadanos, en la sociedad, en los habitantes. Se puede evitar, dice Joan Galtung, que se puede evitar y se puede llegar a una autorrealización humana. ¿Ya? Dice que a partir de esta argumentación es posible observar los vínculos entre la violencia y pobreza. Por una parte, la situación de pobreza en el interior de los países periféricos. ¿Ya?
tienden a aumentar la posibilidad de la violencia, ¿sí? Que provoca un daño directo a otra persona o a otras personas. La pobreza condiciona a los países periféricos. Es una buena parte de expresión de violencia estructural que se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales ejercidas por un sistema moderno. Obviamente esta pobreza es manejada de forma estructural por los gobiernos que producen la pobreza, y esto acompaña, se relaciona con la violencia en países periféricos. Por ejemplo, acá en Ecuador, nosotros tenemos pobreza, ¿sí? Y por lo tanto ha generado violencia. ¿Por qué razón? Algunas personas en trabajo se han dedicado a actividades no adecuadas, ¿no? Y existe la violencia acá, asaltan, y también, ejemplo, por pobreza, algunos asaltan, algunas personas, no todos, ¿no? Y por lo tanto, a veces cometen actos que va contra las personas, la integridad física de las personas, y ahí se produce una violencia. ¿Por qué? Porque existe una desigualdad económica. ¿Quién maneja esta desigualdad económica? Los gobiernos, ¿sí? Que no pueden llevar bien por pensar en su bienestar más que todo, ¿sí? Imagínense que van a llegar vacunas a Ecuador en enero, dice, pero no llega la cantidad de vacunas para establecer, poder satisfacer, cuidar, proteger a todos los habitantes que estamos en nuestro país, ¿sí? Primero ahí va a existir una desigualdad social. ¿Por qué? Porque aquí se van a asegurar todas las personas que estén en este grupo, que sean actores sociales de este proceso, llamémosle así, de este proyecto de vacuna, porque ellos van a ser los primeros en beneficiarse, ellos y la familia, y luego, obviamente, y con derecho, los doctores. Pero después ya se va a terminar las vacunas, avanzarán a poner a los policías militares tal vez, y nosotros seguimos en la misma situación. Mira esa desigualdad económica. ¿Por qué? Porque no saben administrar bien los ingresos económicos de un país, muy endeudados en todos los sentidos, con el Fondo Monetario Internacional, una deuda externa, y no podemos satisfacer todas estas necesidades que hoy es importante. Entonces, ¿cuánto tiempo esperaremos más para que a nosotros, personas, nosotros, docentes, estudiantes, su familia, podamos obtener una vacuna? ¿Sí? Y eso más, ¿a qué precio? Ellos pueden comprar algún precio muy cómodo de repente, pero ellos a cómo nos podrán distribuir, vender a nosotros. Mira esa desigualdad económica. ¿Y eso qué produce? Una pobreza, y eso que te lleva a una violencia, vinculados estos tres elementos, señores, en los países subdesarrollados. Nosotros también pertenecemos a un país periférico, subdesarrollado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto con este tema? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Estudiantes, designé para una exposición la próxima clase. ¿No? ¿No tiene preguntas? Gracias por estar en mi clase virtual.